La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. El tema del presupuesto de egresos se aprobó este miércoles a las 6:20 de la mañana. De plano pasó de noche como quisieron que pasara de noche, mientras los zacatecanos estaban durmiendo, o la mayoría de los zacatecanos estaban durmiendo, otros sí siguiendo esta sesión en el Congreso, que también aprobaron el Sistema Estatal Anticorrupción, sí. Eligieron consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en fin. Lo importante, creo yo, aparte de este Sistema Estatal Anticorrupción, que también es muy relevante el tema, fue el del presupuesto de egresos, que fue como a las 6:20 de la mañana, cuando estaban votando en general el dictamen y también en particular ciertas reservas que ahorita comentaremos. Sí, pero bueno, ¿qué lectura podemos hacer de esta aprobación en la madrugada? Pues, mira, desde el inicio nosotros comentábamos que la discusión del presupuesto, tanto de egresos como de ingresos, debería de ser medular en el debate político y público de cualquier sociedad, ¿no? Por desgracia, ni los partidos son conscientes de eso, y en especial el oficial, que no necesita, pues, por tener las mayorías. La oposición hizo algunos foros, hizo un foro, ahí intentaron rescatar algo, pero aún siguen sin entender que ni la sociedad en sí, también hay que estar más preocupada, pues, por cuestiones como Rubí. Ahora el tema de la gasolina acaparó, pues, las redes sociales y los medios, pero el presupuesto es algo fundamental, ¿no? Porque después viene el tema, por ejemplo, del migrante asaltado. ¿Por qué no tenía dinero la Secretaría del Migrante? Pues porque no le asignaron, ¿no? Y es ahí donde deberían de incidir la organización civil, pues, de exigir mayor presupuesto para la educación, etc., ¿no? Hacer sus gestiones, y es ahí donde es realmente la política y donde se ejerce el plan de gobierno. Ojo, hay que hacer la acotación también de la misma que decía Marco Vinicio, este nuevo coordinador de la unidad de planeación, que por los tiempos que maneja la ley, no se podría empatar este presupuesto con el Plan Estatal de Desarrollo. Eso es lo que comentaban, como acotación, pues, para que la crítica de que no era consistente o que era algo inercial, ¿no? Entonces, justamente es eso, o sea, el presupuesto es el que dota de recurso público, la acción política de un gobierno, ¿no? Está muy bien, en discurso yo estoy a favor de las víctimas, sí, pero el Fondo para Atención a Víctimas no tenía dinero. Una de las reservas de la oposición fue eso: a ver, vamos a reducir este costo que implica eventos cívicos de la Secretaría de Administración para dotarle de más recursos a la atención a víctimas. Bueno, se aprobó esta reserva, pero en un principio no estaba, pues, considerado. Entonces, por mucho que en el discurso tú puedas decir, bueno, las víctimas, los niños y los jóvenes de Zacatecas nos importan muchísimo. El corresponsal de la Jornada Nacional en Sinaloa, Javier Valdés, tiene el libro de los huérfanos del narco. O sea, ¿quién está atendiendo a estos niños, estos jóvenes huérfanos por la estupidez de esta guerra de hace 10 años, que ya, bueno, hemos platicado en otros momentos? No tenía tampoco recursos. Bueno, habrá 5 millones de pesos para el programa de políticas de protección de niños, niñas y adolescentes, pero esto a partir de una reserva que mete la oposición. Por eso es importante el presupuesto, por eso es importante ver hacia dónde se destinan estos esfuerzos financieros. Sí, porque al final la gente va y sí se enoja, pero ya cuando la Secretaría no tiene dinero, pues vaya y exija desde un inicio. Pero esto es por el desinterés también de los medios, ¿eh? Hay muchos medios que no le dan la atención, y los que queremos darle la atención a veces es complicado porque ni la información tienes, ¿verdad? O sea, algo tan básico, el documento, pues era complicadísimo conseguirlo en un inicio. Y después los formatos en que te los dan es así, PDFs, no puedes exportar las celdas, o sea, es muy complicado. Todo lo hacen para complicar los análisis, ¿no? Y entonces unos diputados también muy limitados, pues entienden de la parte oficial que no los necesitan.
pero la parte de la oposición, yo insisto en que deben de hacer esfuerzos en mayor análisis porque tendrán oportunidad de hacer mucho más ruido, ¿me explico? Pero parece que no están hasta cómodos en ese escenario. Está otro tema polémico que es, hay más impuestos y nuevos, se incrementan los existentes y hay nuevos impuestos, ¿no? Y también es otra polémica. Nosotros en el sondeo que realizamos en la página web, resulta que el impuesto nuevo con mayor aprobación era el impuesto a las bebidas alcohólicas. Y es el que quitaron. Después seguía el impuesto ecológico, que por así decirlo es el impuesto minero. Exacto. Que ese hay que aplaudirlo, ¿no? Incluso debería ser más radical en ese sentido. Ya las mineras anunciaron también que se van por el lado de ampararse, lo que hace cualquier industria cuando le aplican nuevos impuestos. Sí, que ya hemos platicado también acerca de eso. Yo creo que es el cabildeo, pues, de las empresas. Lo natural que debe de existir. También no nos debemos estampantar que una industria intente protegerse, ¿no? Claro, pero el gobierno, cualquier gobierno, pues, tendría que ver antes que de una empresa. Según las declaraciones de Miranda, está blindado, ¿verdad? Pero hay que ver, ¿verdad? Sí, cabildeas, interesante quieras, pero tú en dónde termina esa pugna constitucional. Tú tienes que siempre ver por la salud pública, por a quienes gobiernas, pues, o sea, tú eres el representante, ellos son tus jefes, pues, digamos, la ciudadanía. Así es. Entonces, yo no voy a contaminarles a través de estos, ya lo platicamos también, lo de Sinergia, Marco, que decía, estos productos chatarra, que los papachas, o sea, a la minera, claro, también la papachas, y bueno, le vas a meter este impuesto minero ecológico, pero también vas a decir, bueno, ahí está el área ya no natural protegida, sino de basta el semidesierto zacatecano, y va a ser el costo ecológico, el costo social, el costo cultural, histórico, en fin. El otro es el impuesto a la UAS, también muy polémico, ¿no? Que, bueno, todo impuesto, pues por eso se llaman impuestos, ¿verdad? Pero sí es lo que te digo, que a veces me imagino que las autoridades tienen bien medido el desinterés que existe en la población por esos temas, que ni siquiera hacen una campaña como de decir, bueno, vamos a recabar más y vamos a hacer esto, ¿no? La universidad, por así decirlo, vamos a tener más dinero, entendemos la molestia, pero vamos a transparentar, vamos a mejorar aquí, acá. ¿No? Sí. O sea, como una cosa de justificar por qué necesitan más ingresos. Porque eso es lo que hemos dicho. Sí se necesita recaudar más, pero para el otro lado, pues también a la ciudadanía necesitas decirle, pero estoy haciendo esto, ¿verdad? Que los recursos se vean en beneficio de la población, cosa que no se está bien. Ese es el problema, ¿no? Y como ojalá se vean, ¿no? Sigue el dinero y conocerás la verdad, ¿no? Entonces, el punto aquí, como dices, en el presupuesto, la situación es esa, se ve la lógica, como dices, así, viendo acotaciones, como Mauricio comentó, pero creo que es importante ver esa lógica que al final, en un ejercicio, mismo dentro del Congreso, meten estas, que no vienen en el comienzo del presupuesto, meten estas reservas. Entonces creo que es interesante, dices, bueno, ok, está la posición y funge como tal, ¿no? Al final es una minoría dentro del Congreso. Como dice, al final es entender también la lectura de cómo funcionan internamente y puede ser un retrato nacional. En este caso decimos una posición que también el PAN en su posición lo trabaja en conjunto con el partido oficial. Sí, ¿no? Lo sacan gracias al PAN, ¿no? Con esa alianza, los votos, pues salió el presupuesto. Y eso hay que entender también eso. Y por otro lado, lo triste que lo público se hace en lo oscuro, ¿no? Algo tan importante, algo que debe ser tan abierto, que deberíamos de estar todos enterados. Porque fíjate, lo hacen adrede, ¿no? Claro, lo hacen adrede porque saben la hora del cierre de los medios impresos, güey, y hasta lo recorrieron un poco más para que nadie lleváramos la nota, cuando menos en la portada, ¿no? Obviamente la versión digital, por fortuna, rápido lo puedes subir, pero es una cuestión intencionada, ¿no? Claro. Y también esta falta de intención digo, si no es una cuestión de llamarle refinanciamiento o como sea, pues también ahí Carlos Peña, pues ahí intentando de cambiar las cosas, de que no le llamen refinanciamiento, sino refinanciamiento. O sea, el tema es que agarran, por eso es tan grande el presupuesto, ¿no? Son 35,000 comparado contra los 27, ¿no? Sí. Entonces, agarran una parte de esa lana para refinanciar, ¿no? Que es pago ahorita y obtengo una mejor tasa
y mayor plazo. Que cualquier pelao que usamos tarjeta de crédito, pues sabe que eso ayuda, ¿no? Pero, de nueva cuenta, falta la explicación con manzanas y bolitas de cómo está el rollo. Eso nos gustaría a nosotros, ¿verdad? Sería lo ideal, pero también las autoridades saben del desinterés existente. Pues había más enojo por el tema de las declaraciones de Lady Trump, ¿no? De esta diputada, al presupuesto o al refinanciamiento. O sea, no hay esa conciencia colectiva de la importancia de un presupuesto. Y aparte que no se viralizó, ¿no? El caso de con la Lady Trump y eso, digo, fue al partido. Sí, pero se viralizan cuestiones banales, por así decirlo. Las declaraciones sí fueron malas, sin duda, ¿verdad? Pero creo que merece más atención y análisis una cuestión como el presupuesto, incluso para el tema migrante, ¿no? Porque se vio también empañado esto por el caso del inmigrante asaltado, ¿no? Que primero lo patean, le dan o sea, en esta semana se dio pues este caso de la familia migrante asaltada, donde van a las distintas instituciones que no les ayudan, y luego vienen aquí que tienen las supuestas herramientas legislativas y el diputado migrante le da 1,000 pesos. ¿Verdad? Porque ya se acabaron y al final pues recularon los diputados en un gesto también es bueno de donar 80,000 pesos entre todos y pero hasta que se hace un escándalo, ¿no? Exacto, no hay como esa posición. Y el detalle es ese, o sea, lo público sigue siendo privado muchas veces, o sea, se maneja lo privado, y creo que las lecturas que debe de haber eso y los medios como tal, lo importante que ver, porque 2017 pinta para un año muy difícil también. O sea, está el aumento que se hizo. El tema de la gasolina ya. El tema de la gasolina, ¿no? Los aumentos en todas las materias primas. A partir de que sube la gasolina, todas las materias primas van a subir. Ajá. Eso es... Y gas, o sea, sube... todo. Los combustibles, los energéticos, y ya vale. Desde el transporte público, o sea, va a ser imposible detenerlo, ¿no? O sea, porque el aumento va a ser fuerte. Sí, el índice inflacionario obviamente el índice nacional de precios al consumidor, pues sí, ¿no? Impactará, impacta todo, ¿no? Esto inmediatamente impactará en este índice, pues. Con un poder adquisitivo bajísimo, o sea, digo, en el caso del peso. O sea, el aumento al salario mínimo no es similar al aumento que Banamex hacía el análisis de que podría ser de 20% en los combustibles, ¿no? Entonces sí es una cuestión de preocuparse y también pues sospechosa de este nuevo desabasto existente en Zacatecas, ¿no? Que es una combinación de falta de información con el miedo, ¿no? O sea, nosotros criticábamos pues en la columna donde en ocasiones anteriores, el año pasado precisamente, cuando menos hubo una reacción del secretario de gobierno de pues cuidar ciertas cosas, mandar a algunos agentes a que cuidar a la vialidad, porque ahora vimos conatos de bronca, peligroso hasta las filas, ¿no? Donde también tapaban vialidades, no podían dar vuelta a los fraccionamientos, a los puentes, etc. Y había mucha desinformación. Ni siquiera los medios nos podían decir, no solo las autoridades, sino Pemex no ha mandado un comunicado alguno, o salvo para la cuestión nacional, ¿no? Y el tema de los gasolineros, pues ni siquiera de informar, o sea, hay gasolina en estas estaciones, ¿no? O sea, estar actualizando la información en dónde sí y en dónde no. O sea, en la raza se gasta lo que le queda. Digo, también es una actitud psicótica, ¿no? Sí, es este asunto también de las compras de pánico de... A ver, igualmente, hay una ley seca, hay gente que tampoco bebe y está comprando como si fuera... Pero si ya conocen ese tipo de actitudes, o sea, que se generan automáticamente en cuanto se escucha desabasto o escasez, pues la gente por sobrevivencia... Justamente eso es lo que también, la lectura que hace el maestro Guardado, de este desabasto, cómo puede estar inducido, cómo está... o sea, lo estás manipulando para que la gente entre en esta psicosis, en este pánico, pues, en esta escena masiva de colas inmensas, cuando tengo medio tanque de gasolina, pero estoy formado porque no sé si mañana vengan los extraterrestres o los zombies me ataquen, no lo sé, o sea, es esta psicosis. Pero porque también del otro lado las autoridades nos dicen, se va a restablecer en determinado tiempo, entonces, ¿no? Por eso está inducido este asunto para que, si vienen la liberalización del precio de los combustibles, vienen muy probablemente en función de lo que analiza Banamex, de incrementos en función de la depreciación del peso, de los alzas en los precios del petróleo, en fin.
vienen disparos en los precios al consumidor. Entonces, ¿qué hago? Contraigo, genero caos y luego ya liberalizo el precio. Es más caro, pero ya tienes gasolina. La solución. Cuando tú quieras vas a poder y ir a es esta consumir. estrategia histórica exactamente. de ir desgastando a Pemex, ¿no? De decir que es ineficiente, de que no hace las cosas bien. Pero bueno, ahí la historia de Pemex respalda que hay tiempos en que era eficientísima. Era una de las empresas, si no mal recuerdo, de la segunda mayor, tercera, que hacía el menor costo posible de producción de petróleo. Pero obviamente hubo una actitud sistemática de no invertir en las refinerías, ¿no? Y mandar todo nuestro petróleo para que nos manden gasolina. Y esa es una historia que, bueno, yo era joven, pero bueno, la sé por la historia, bueno, Telmex, Ferromex, o sea, todas fueron privatizadas con el mismo argumento, ¿no? México, o sea, todo es así, o sea, todas estas historias no son nuevas, digámoslo así, o sea, bueno, aquí lo novedoso es que no se va, o sea, a Pemex no la van a vender, ¿no? Por así decirlo, simplemente la están desmadrando, diciendo que es ineficiente para que termine como cascajo y lleguen las nuevas petroleras en el sentido de mejor, ya ven, aquí sí hay, creo que a lo mejor sí entendieron el modelo, pues va, o sea, no generar un nuevo dueño de Pemex, sino descomponerlo para que llegaran nuevas. Ya lo vimos en la refinería de Pajaritos, está concesionada casi a un privado y explotó, ¿no? Y malísima la operación, pero ahí sí no se meten, ¿verdad? Nos dicen que la iniciativa privada es que esto es un asunto paulatino, pues, o sea, va poco a poco, es claro un desmantelamiento, es claro una privatización del sector, pero no lo vas a decir, o sea, siempre va a ser. No. La reforma educativa no es privatización de la educación, ¿eh? La educación pública sigue siendo una facultad. Pero por el otro lado, en los hechos, claro que no, pues vas haciendo las cosas, ¿no? Entonces, esta es una estrategia clara, que se ve clara, de que hacia dónde va el asunto. Es una cuestión esencial que tenía que sacar este gobierno neoliberal, priista, panista, o sea, esta amalgama entre estos tecnócratas, esta teoría económica, no keynesiana, sino la teoría económica liberal, de decir, un punto clave era la reforma energética, y ahí están, digamos, estos pasos que tienen que ir dando en función de lo que nos han dictado estos bancos mundiales, estos fondos monetarios. Carsten no por nada está siendo premiado en un puesto, ha sido en un tipo monetario. o sea, han seguido al pie de la letra este manual que nos han enviado. Entonces este asunto de las gasolinas es uno de los pasos que tenían que dar. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.